Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Vamos a dedicar esta sesión a explicar un poquito cómo funciona los aspectos fundamentales a la hora de analizar una cotización de un producto de renta variable, llámese par de divisas, índice bursátil, materia prima o cualquier otro producto derivado. Bien, siempre hay una guerra abierta entre lo que son los analistas técnicos y los analistas fundamentales, ¿no? Los analistas técnicos puros siempre abogan porque el análisis fundamental carece de sentido y carece, pues, de una utilidad para negociar en los mercados de renta variable, y los analistas fundamentales dicen lo contrario. El análisis técnico no sirve para nada y las cotizaciones se mueven a ritmo fundamental y el análisis técnico no es útil. Bueno, desde Forex Índices y yo personalmente, Jesús Ángel Benito, de amplia experiencia en los mercados, sabe muy bien que ni una ni la otra cosa son ciertas, ¿no? Y el análisis fundamental sin el análisis técnico no se complementaría un buen análisis de mercado y viceversa. El análisis técnico sin el análisis fundamental tampoco. Haríamos unos buenos análisis de mercado para luego tomar decisiones. En este complemento entre el análisis fundamental y el análisis técnico, evidentemente, hay muchísimos matices, miles de matices. Tardaríamos días y días en explicar todos los matices que debemos de tener en cuenta a la hora de conjugar el análisis fundamental con el análisis técnico. Pero desde Forex Índices vamos a realizar dos sesiones educativas. Esta es la primera, que la vamos a dedicar precisamente, pues, al análisis fundamental, y vamos a marcar las directrices. Evidentemente, como comentamos, nos llevaría muchísimas horas explicar al detalle, pero bueno, vamos a marcar unas directrices en qué consiste el análisis fundamental, y luego en otra sesión, si tenemos tiempo en este año 2016 y si no, pues para principios del año 2017, dedicaremos otra sesión a en qué consiste el análisis técnico. Bien, hoy, como comentamos, pues vamos a dedicarlo al análisis técnico, en qué consiste, en qué se basa el análisis técnico, el análisis fundamental, perdón, cómo funciona y los aspectos que debemos de tener en cuenta a la hora de introducirnos en los mercados. Bueno, el análisis fundamental es la sangre del mercado, sin duda alguna. Es lo que hace mover a las cotizaciones. En ningún momento piensen que un análisis técnico hace mover a una cotización en mediano y en el largo plazo, ¿no? El análisis técnico sirve para tomar decisiones de entrada y de salida al mercado. Evidentemente, un buen análisis técnico, no cualquiera, evidentemente no, pero el análisis fundamental es lo que hace mover la sangre, lo que hace mover la maquinaria, ¿no?, de una cotización de un producto de renta variable. Detrás de la sangre está el motor del mercado. ¿Quiénes tienen la capacidad de bombeo de esa sangre? Bueno, pues quien tiene el dinero, evidentemente, quien tiene capacidad para mover esa sangre, ¿no? Quien tiene capacidad para mover un eurodólar o un Dow americano, un DAX alemán, el oro o la plata. Los pequeños inversores no tenemos capacidad para mover una cotización, pero los grandes inversores sí que tienen capacidad para mover una cotización de un par de divisas o de un índice bursátil. Entonces, partimos ya de una base, y es que nosotros, como pequeños inversores, no tenemos capacidad para mover una cotización. Entonces, a lo primero que llegamos como una conclusión muy rápida es que si nosotros no tenemos capacidad para mover una cotización, está muy claro, debemos de seguir el rastro de las personas que sí tienen capacidad para mover una cotización de un producto de renta variable. En esta diapositiva, pues bueno, aparecen varias personalidades a nivel mundial que son de los capitales más grandes que existen ahora mismo en el mundo y los que sí tienen realmente
capacidad, ¿no?, para mover una cotización. Deben de tener en cuenta que una cotización se mueve a ritmo de expectativas. Es decir, los grandes inversores siempre están descontando lo que va a suceder, no lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo sirve para generar movimientos inmediatos en el mercado, pero realmente los grandes inversores se van guiando siempre por las expectativas que van generando los aspectos macroeconómicos y fundamentales, pero no a un día pasado, sino a varios meses vista. Es decir, muchas veces nos preguntamos por qué el Dow americano está en mínimos, está en máximos, como en estos momentos, por ejemplo, por qué el DAX alemán no ha subido más y los datos macro avalan una nueva subida. En definitiva, porque el descuento está hecho y los grandes inversores siempre van un paso por delante, ¿no? Eso también debemos de tenerlo muy en cuenta y debemos de saberlo a la hora de introducirnos dentro de estos mercados. Bien, dentro de los aspectos macroeconómicos y fundamentales más importantes, vamos a destacar tres partes bien diferenciadas donde los inversores se fijan, ¿no? Cada vez que sucede algo a nivel internacional, los inversores se van a fijar en lo que es un dato macroeconómico, por ejemplo, la publicación del IPC, la publicación del Producto Interior Bruto, la publicación de las nóminas no agrícolas, tasa de paro, que desde Estados Unidos las conoceremos pasado mañana viernes. En definitiva, los grandes inversores se van a fijar en los datos macro. Luego explicaremos en qué consiste un dato macro. También se van a fijar en los eventos. Señor Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, en su conferencia de prensa habitual después de la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo. Es un evento, no es un dato macroeconómico. Y las lecturas que debemos de hacer con respecto a un dato macro y a un evento son muy distintas, como explicaremos a continuación. No tiene que ver nada un dato macro con un evento, ¿de acuerdo? Y el tercer aspecto fundamental que tienen en cuenta los grandes inversores son los acontecimientos que se van produciendo a nivel mundial y a nivel internacional. Por ejemplo, el intento de golpe de Estado en Turquía, por ejemplo, los tsunamis, los terremotos que puedan llegar por sorpresa, un ataque terrorista de alto impacto o cualquier otro acontecimiento que nos llegue por sorpresa. Evidentemente, estos acontecimientos no vienen en el calendario macroeconómico. Los datos macroeconómicos y los eventos sí vienen y por lo menos podemos protegernos de ellos. Los acontecimientos no. Se presentan por sorpresa, sin avisar, y también explicaremos en qué consiste y cómo suelen provocar y qué suelen hacer los grandes inversores cuando se presenta un acontecimiento de estas características con los movimientos bruscos que suelen generar en el mercado. Es decir, que de los aspectos macroeconómicos y fundamentales, en primer lugar, destacamos tres facetas diferentes. La primera, ¿qué es un dato macroeconómico? La segunda, ¿qué es un evento? Que los hay de diferentes tipos. Y la tercera, un acontecimiento. Los tres aspectos van a influir directamente en el comportamiento de los grandes inversores que, como hemos explicado al principio de esta sesión, pues son los que al final nos van a proporcionar esa sangre de mercado y van a generar los movimientos en las cotizaciones de un par de divisas o de un índice bursátil. Bien, la suma de los datos macroeconómicos, de los eventos y de los acontecimientos que se van produciendo día a día, semana a semana y mes a mes, es lo que va provocando y va configurando las tendencias del mercado. Es decir, un dato macro por sí solo no genera movimiento en el mercado. Un evento por sí solo tampoco, y un acontecimiento, a no ser que este acontecimiento sea fuera de lo normal, tampoco. Pero la suma de lo que son los datos macro, los eventos y los acontecimientos es lo que genera los movimientos de mercado
en mediano y en largo plazo. En el corto plazo, ¿qué generan los datos macro, los eventos y los acontecimientos? Ruido de mercado, generan movimientos bruscos en el corto plazo, movimientos inmediatos que se denominan, pero después las cotizaciones seguirán sus cursos de mediano o de largo plazo. Es decir, nosotros tenemos que sumar desde un punto de vista fundamental los datos macro a los eventos que se vayan produciendo y a los acontecimientos que nos vayan surgiendo en los caminos. Tenemos la cotización del euro dólar desde el año 2011, como podemos ver en la imagen, hasta estos momentos, el mes de noviembre del año 2016. Tenemos una clara tendencia bajista desde un punto de vista técnico, aunque hemos dicho que no nos ocupa en el día de hoy el análisis técnico, por eso no hay herramientas, es un gráfico virgen, donde desde el año 2011 los datos macroeconómicos, los eventos que se han ido produciendo en la zona euro y en Estados Unidos han provocado este movimiento bajista en la cotización del par. Es decir, que la suma de datos macro, de eventos y acontecimientos es lo que genera los movimientos de mediano y de largo plazo en la cotización de un producto de renta variable, ni más ni menos. Luego, el análisis técnico nos va a servir como herramienta para ayudarnos a tomar decisiones, pero la sangre del mercado, evidentemente los grandes inversores se mueven a ritmo de expectativas económicas. Y si se mueven a ritmo de expectativas económicas de Estados Unidos, de la zona euro, de Australia, de Japón, de Alemania, del Reino Unido, evidentemente van a ir tomando posiciones poco a poco a favor de esas expectativas económicas y a favor de los productos que crean que dentro de unos meses o dentro de un par de años van a ser más rentables. Es decir, los grandes inversores, queramos o no, nos llevan ventaja, siempre. Los grandes capitales saben muy bien y conocen muy bien los movimientos especulativos del mercado y generalmente toman esas decisiones en base a unas expectativas, no en base a mañana, sino en base a unas expectativas que se van generando acorde a unos datos macro. Por ejemplo, ¿por qué el euro dólar ha caído tanto en los últimos 4 años, 5 años? Bueno, pues está muy fácil de saber. La economía americana en los últimos años ha llegado a una tasa de paro por debajo incluso del 5%. La creación de empleo es excelente mes tras mes. El petróleo ha caído muchísimo, se ha posicionado en la zona de los $50, que siempre pues ayuda a que el dólar americano se fortalezca. En definitiva, ha habido una serie de aspectos macroeconómicos y fundamentales que han ido sumando para que a estas horas y a estas alturas la cotización del euro dólar esté rondando la zona del 1,06. En definitiva, la cotización va generando un reflejo técnico sobre un gráfico, pero este reflejo técnico que después nos va a ayudar a tomar decisiones desde un punto de vista técnico está con la sangre de lo que es el aspecto macroeconómico y fundamental. Lleva la sangre dentro y ello debemos de saberlo desde un principio cuando nos introducimos a negociar. Los aspectos macroeconómicos y fundamentales tienen distintas lecturas. No es lo mismo un dato macro con un impacto inmediato que un dato macro a mediano y largo plazo. Un dato macroeconómico no es nada por sí solo. Que salga un buen dato de empleo de Estados Unidos del mes de noviembre, si tenemos 7 meses anteriores que han salido negativos, no dice absolutamente nada. Lo que sí dice es que llevemos varios meses consecutivos con buenos datos de empleo desde Estados Unidos. Eso sí que marca una tendencia, eso sí que marca un ritmo y eso sí que marca una presión de las cotizaciones de los productos que se vean implicados. Un dato macroeconómico, ¿qué es en realidad? Un dato macroeconómico no es ni más ni menos que el resultado de unas estadísticas
no es ni más ni menos que el resultado de unos informes económicos que presenta un país, en referencia pues a un Producto Interior Bruto, a un IPC, a una tasa de paro, etcétera, etcétera. Pero como comentábamos, un dato macroeconómico por sí solo no nos dice absolutamente nada. Un dato macroeconómico debe de estar avalado por varios aspectos macroeconómicos y fundamentales que unidos nos lleven a una cotización hacia una dirección en el mediano y en el largo plazo. Un dato macroeconómico tiene unas características muy concretas, como vemos en esta diapositiva. Tiene un horario concreto en el cual se va a publicar, país concreto, divisa concreta y dato concreto. Y además viene con unas cifras concretas. Es decir, que un dato macroeconómico tiene un horario de publicación concreto a las 12:30 GMT. Pues a las 12:30 GMT se hace público este dato macroeconómico y no se hace público ni a las 12:35 ni a las 12:25. Es decir, que el inversor y los operadores ya sabemos con antelación qué dato macroeconómico se va a publicar a las 12:30 GMT desde Estados Unidos y qué impacto va a tener sobre el mercado. También sabemos, antes de que se publique el dato del periodo anterior y el dato de consenso, lo que tienen descontado los grandes inversores que va a salir en el día de hoy en este dato macroeconómico. En definitiva, un dato macroeconómico es algo concreto, que se publica en un día concreto, en un horario concreto y con una cifra concreta, es decir, un resultado concreto. Difiere mucho de lo que es un evento y de lo que es un acontecimiento, como veremos a continuación. Los datos macroeconómicos, como todos sabemos, existen muchos calendarios que podemos seguir, esos horarios y esos datos macroeconómicos con sus cifras. No nos vamos a parar en la sesión de hoy a explicar cómo funciona por dentro un dato macroeconómico, simplemente dar las directrices y saber qué es un dato macroeconómico y diferenciarlo de un evento y de un acontecimiento. Repito, el dato macroeconómico tiene día concreto, horario concreto de publicación con cifras concretas de publicación. ¿Qué es un evento? Los datos macroeconómicos, por ejemplo, Producto Interior Bruto, es un dato macroeconómico. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Producto Interior Bruto es un dato que tiene una publicación en un día determinado y en un horario determinado. Entonces, el Producto Interior Bruto se considera como dato macroeconómico, entre otros muchos a tener en cuenta que siempre vienen detallados, evidentemente, en los calendarios macroeconómicos. Un dato macroeconómico, como comentábamos anteriormente, por sí solo no nos hace mover la rueda del molino. Necesita otros aspectos macroeconómicos y fundamentales que, aliados con ellos, empujen a una cotización en el mediano y largo plazo, como anteriormente hemos explicado sobre una gráfica de la cotización del euro-dólar. Pero, ¿qué provoca un dato macroeconómico en el corto plazo, en el momento del impacto, ¿no? En el momento que se publica la noticia, para que nos entendamos todos? Bueno, pues lo único que provoca es ruido en el mercado. Un dato macroeconómico de alto impacto, como hemos comentado anteriormente, no genera una tendencia de mediano ni de largo plazo. Generan muchos datos macroeconómicos, aspectos fundamentales, eventos, acontecimientos, y todo ello va formando lo que es la corriente general del mercado. Pero en el impacto inmediato lo único que provoca, como estamos viendo en esta gráfica es de un dato de empleo de Estados Unidos, lo que vemos es que la cotización, hablando claro, se vuelve loca, va para arriba, va para abajo y, como vemos, al final acaba en el mismo sitio, que es lo que solemos ver en un 65, un 68% de las ocasiones cuando se publica un dato de empleo de Estados Unidos o un Producto Interior Bruto del Reino Unido o una tasa de paro de Japón. Me da igual.
Todos los datos macro que vienen desde Estados Unidos siempre son mirados más con lupa, ¿no? Por así decirlo. Los inversores, pues bueno, de la primera potencia a nivel mundial, siempre están más pendientes, ¿no?, de cualquier dato macroeconómico que llega desde Estados Unidos. Pero el impacto de un dato macroeconómico en el momento de la publicación no es ni más ni menos que ruido. ¿De acuerdo? Hay mucha gente que todavía se empeña en operar los datos macroeconómicos, personas o operadores noveles que no saben que nunca se va a ganar dinero en un dato macroeconómico porque los brokers no van a dejar operar, porque van a colgar las plataformas, porque van a abrir los spreads demasiado en esos momentos de la publicación de la noticia, en definitiva, porque el mercado va a engañar siempre, etcétera, etcétera, ¿no? Lo más inteligente, por supuesto, a la hora de la publicación de un dato macro o a la hora de un evento de alto impacto es mantenerse fuera del mercado, que las operaciones no se van a ir a ningún sitio y el mercado tampoco, por supuesto. En el mercado hay que estructurar para ganar operaciones con gestión de capital impresa. No hay que ganar puntos. Los puntos es una herramienta simple, ni más ni menos. El operador debe de centrarse en ganar operaciones y generar dinero, como comentamos. Un dato macroeconómico de alto impacto, lo suyo es ver la evolución y después actuar en consecuencia cuando hayan pasado los movimientos bruscos, cuando veamos que la cotización ya no puede hacernos daño operativo. Dentro de lo que son los datos macroeconómicos debemos de detallar también que los hay de varias categorías o de varios impactos. Como hemos comentado hace un poquito, todo lo que nos llega desde Estados Unidos pues siempre incide más, ¿no?, en los mercados. Y esa suma es lo que va generando las corrientes generales. Tenemos el caso del libra-dólar, caídas abultadas desde la zona del 1,70 del año que marcó a principios del año 2014, se nos ha posicionado en la zona de lo que es el 1,20. ¿Por qué? ¿Por un aspecto técnico? No, por un aspecto macroeconómico y fundamental, evidentemente. Todos sabemos el referéndum que tuvo lugar en el Reino Unido en el mes de junio referente al Brexit. Salió un resultado que realmente pues la mayoría de los inversores no esperaban y bueno, pues desde aquel momento lo único que ha hecho el libra-dólar es caer, está consolidando niveles, no hace otra cosa más que consolidar niveles desde un punto de vista técnico, pero aquí se reflejan datos macroeconómicos, eventos y aspectos totalmente fundamentales para llevar a la cotización a estos niveles en los cuales cotiza en estos momentos en la zona del 1,25, un poquito por debajo de la zona del 1,25. En definitiva, la libra esterlina se debilita frente al dólar americano porque los números rojos abundan en el Reino Unido y los números verdes abundan en Estados Unidos. Ni más ni menos, aparte de acontecimientos, aparte del Brexit, aparte de las elecciones de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Dentro de lo que son los datos macroeconómicos, y con esto ya terminamos la explicación de los datos macro y nos meteremos con el evento, con los eventos, debemos de tener muy en cuenta que la economía a nivel mundial es dinámica. ¿Qué quiere decir que es dinámica? Bueno, pues que todos los días está cambiando la economía. Los inversores, como hemos comentado al principio, que son los que mueven la sangre del mercado, son los que bombean, son el corazón de los mercados, ¿de acuerdo? Se mueven por expectativas. Y los productos dejan de tener interés para los grandes inversores, hay productos que dejan de tener interés para los grandes inversores y hay otros productos que adquieren valor y los inversores acuden a ellos. Los datos macroeconómicos también funcionan igual. Hay datos macroeconómicos que hace 30 años eran muy importantes, los grandes inversores los miraban con lupa todos los días y, sin embargo, ahora han perdido peso totalmente y casi ni los miran o los miran de reojo simplemente. Y hay otros aspectos macroeconómicos y fundamentales que hace 30 años no los miraba nadie y hoy día son muy importantes. Hay otros que van y vienen, es decir, hay datos macroeconómicos que dependen de las coyunturas económicas y geopolíticas a nivel internacional y a nivel mundial, van tomando peso o
van dejando peso. Por ejemplo, hoy tenemos una imagen viva en los mercados, la reunión de la OPEP, que es un evento, que luego detallaremos a continuación. La reunión de la OPEP, ¿hay escasez de petróleo? ¿Tenemos problemas de abastecimiento a nivel mundial? Los datos de reservas de petróleo serán un dato importante. Si el abastecimiento de crudo no peligra, los datos de abastecimiento de reservas de petróleo será un dato de bajo impacto. Es decir, que dentro de los datos macroeconómicos hay datos macroeconómicos que adquieren importancia o la pierden, como la economía. La economía es cambiante, es dinámica. No esperen que la economía se va a adaptar a ustedes. Nunca. Son ustedes quienes tienen que adaptarse a la economía y a los mercados. Somos nosotros, los operadores, quienes tenemos que adaptarnos y quienes tenemos que ir observando estos cambios que se van produciendo a lo largo de los meses y a lo largo de los años. Yo he visto muchos cambios ya. Y lo que parecía mentira hace 15 años es realidad hoy día. La economía cambia continuamente y el inversor lo sabe muy bien y el operador debe de estar muy atento a esos cambios y a esas vicisitudes que van generando los mercados a nivel internacional. Los datos macroeconómicos también debemos de tener en cuenta que son menos fieles hoy día que hace 30 años. ¿Qué quiere decir que son menos fieles? Bueno, pues que lo estamos viendo día a día. Cuando se publica un dato macroeconómico, hay muchas veces que yo, que soy analista habitual, me preguntan: Jesús, ¿pero por qué ha bajado el dólar si ha salido un dato de empleo excelente? Bueno, pues porque los inversores lo tienen descontado, ¿no? Porque dentro de la corriente general de mediano y de largo plazo eso ya estaba descontado. Y ese día hubo un fondo de inversión o un gran inversor que decidió vender aunque los datos de empleo de Estados Unidos salieran muy positivos, ¿no? Es decir, con el paso de los años y el progreso de los últimos 30 años para acá, lo que hemos visto es que los datos macroeconómicos son menos fieles en este aspecto. Es decir, que hace 30 años salía un dato de empleo de Estados Unidos y era más fiel al dato. Es decir, si salía positivo, el dólar americano, lo lógico es que se revalorizara, y se revalorizaba en un 80, en un 85% de las ocasiones. Pero hoy día no es así. Hoy día el porcentaje ha cambiado, hoy día el porcentaje ha variado. Y estamos actualmente en un 70%, un 75%, es decir, que son menos fieles. ¿Qué quiere decir menos fieles? Pues que, aunque salga un buen dato de Producto Interior Bruto del Reino Unido, puede que la libra esterlina caiga. Cuando hace 30 años esto era más difícil que sucediera, eran más fieles, ¿no?, los datos macroeconómicos. Dentro de lo que son los datos macroeconómicos, poquito más que destacar. Simplemente que generalmente los inversores tienen hecho un descuento sobre estos datos macro y por ello muchas veces el pequeño inversor, sobre todo los inversores noveles, no entienden muy bien la dinámica del mercado. Estos movimientos macroeconómicos y fundamentales después deben de ir apoyados, evidentemente, para tomar decisiones con un buen análisis técnico, ¿vale? Un análisis basado en el comportamiento real de una cotización, un análisis que realmente nos guíe, ¿no?, de lo que está haciendo una cotización dentro de un escenario, ¿no? Pero bueno, esto lo dejaremos para lo que son próximas sesiones, como hemos comentado anteriormente. Haremos una sesión también dedicada a qué es el análisis técnico. Bueno, terminamos ya lo que denominamos datos macroeconómicos, recordando que un dato macroeconómico tiene un día concreto de publicación, un horario concreto de publicación y una cifra concreta para saber si ese dato es mejor, si es peor que el mes anterior, que el trimestre anterior o que el año anterior. Los datos macroeconómicos los tenemos todos los días en los calendarios y, por supuesto, el calendario macroeconómico es una herramienta totalmente imprescindible. O sea, no podemos trabajar sin un calendario macroeconómico en lo que es una negociación intradiaria
en una negociación intrasemanal o de mediano de largo plazo. Pero sobre todo, para los operadores intradiarios o de cortito plazo, el calendario macroeconómico es una herramienta imprescindible totalmente para manejarnos en los mercados de renta variable. Bien, vamos a explicar a continuación qué es un evento, cómo se desarrolla y las claves que debemos de conocer de un evento. Un evento no es como un dato macroeconómico. Un evento tiene generalmente un día de inicio y un horario concreto de inicio, pero tiene un proceso en el tiempo, es decir, no es como un dato macroeconómico que se publica a las 12:30 GMT y ya está publicado, no. El evento tiene un proceso en el tiempo. En imagen tenemos a la actual presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, la señora Yellen. Todos la conocemos en una de sus intervenciones. La señora Yellen no se sienta ante el micrófono y dice 27 y ya está. El dato y ya sabemos el resultado. No. La señora Yellen, como el señor Mario Draghi o Mark Carney, el señor Polo, en definitiva, los presidentes de los bancos centrales más importantes a nivel mundial se sientan frente al micrófono y durante varios minutos, 10, 15, 20 minutos, pues van haciendo una serie de comunicados y van proporcionando detalles de qué es lo que ha sucedido en el último mes o en los últimos meses en la economía de su zona, en la economía de su país. Hablan también y explican cuáles son las perspectivas y las expectativas para el próximo mes, los próximos meses, tanto de inflación como de Producto Interior Bruto, como de empleo, en definitiva. Un evento tiene un proceso en el tiempo. Hay eventos muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, las conferencias de prensa de los presidentes de los bancos centrales. Unas elecciones, las hemos tenido hace unos días en Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Pues que unas elecciones tienen un proceso que dura mucho más, evidentemente, porque son muchos días de campaña y tiene un proceso también muy determinado, ¿no? Evento, por ejemplo, el que tenemos hoy, la reunión de la OPEP, ¿no? Que van a hacer un comunicado precisamente, creo que dentro de 10 minutos, por si alguien está operando el crudo Brent, el crudo ligero, los cruces con el dólar canadiense, cuidado porque dentro de 10 minutos creo que hay convocada una rueda de prensa de la OPEP. Evento, tiene un proceso en el tiempo. ¿Cuál es el problema que tienen los eventos en el efecto inmediato? Bueno, el gran problema que tienen los eventos en el efecto inmediato es que no sabemos cuándo puede saltar una chispa. Es decir, la señora Yellen empieza su intervención a las 17:00 del horario internacional, pero no sabemos si va a decir algo importante en el minuto 2, en el minuto 7 o en el minuto 15. Es decir, como es un evento y tiene un proceso en el tiempo, irá comentando las vicisitudes de lo que es la economía americana en los últimos tiempos, irá dando detalles, pero no sabemos cuándo va a decir algo importante. Si va a ser pues a los 4 minutos de haber comenzado o a los 7 o no lo va a decir. Igual pasa el discurso y no dice nada importante. ¿Qué es lo que provoca un evento de estas características en el mercado? Bueno, pues un evento de estas características en el mercado lo que provoca son movimientos bruscos, es decir, movimientos de volatilidad extrema porque los mercados se ponen nerviosos, ni más ni menos. Si la señora Yellen o el señor Mario Draghi dice algo importante durante la conferencia, provocará caídas o subidas abultadas en la cotización del euro-dólar o del dólar-yen, de los cruces de divisas o de los productos que se vean implicados. Y el problema es que no es un dato macro que se publique en un minuto concreto, de un día concreto, sino que es un evento que tiene un proceso en el tiempo. Es decir, podemos considerar que un evento es mucho más peligroso todavía que un dato macroeconómico, porque nunca sabemos qué es lo que puede decir o qué claves de mercado pueden proporcionar estas personalidades, la señora Yellen, el señor Mario Draghi o cualquiera de los presidentes de los bancos centrales
más importantes a nivel mundial, que actualmente son los que más expectación generan cuando toman la palabra, sobre todo el día después de las decisiones de tipos de interés en el posterior discurso y en la rueda de prensa del final. En definitiva, un evento tiene un proceso en el tiempo, como comentaba, hay diferentes tipos de eventos, no tiene que ver nada una conferencia de prensa de la señora Yellen con unas elecciones de Estados Unidos, con una reunión de la OPEC, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay una serie de eventos que suelen incidir en los mercados y que debemos de tener identificados para protegernos de posibles movimientos bruscos. Hoy estamos viendo cómo el petróleo, pues bueno, está teniendo en estos momentos movimientos muy abultados. Tenemos aquí a lo que es la cotización de el crudo Brent, que avanza a $3 en el día de hoy. ¿Provocado por qué? Pues bueno, por esa reunión de la OPEC. Parece ser que va a haber una reducción en la producción de petróleo. Pues bueno, ese evento que tiene una serie de reuniones y una serie de toma de decisiones, pues pone nervioso a los mercados y siempre es un peligro, evidentemente. Igual que vemos el crudo Brent en los $48 por onza, en estos momentos, dentro de media hora, cuando saque el comunicado la OPEC y exponga sus decisiones, pues a lo mejor no lo tenemos ahí, lo tenemos $3 más arriba o $5 más abajo, porque estamos dentro de un evento importante que incide directamente en lo que es la cotización del petróleo, la cotización del crudo Brent. En definitiva, un evento encierra una serie de características muy diferentes a un dato macroeconómico que lo convierte en más peligroso que un dato macroeconómico. Y estos eventos que se van sucediendo en el tiempo también entran dentro de las corrientes generales de los mercados. Es decir, los eventos que se van produciendo a lo largo y ancho del mundo de estas personalidades van entrando también en juego para generar las grandes tendencias de las cotizaciones, ayudando a los datos macroeconómicos, apoyando a los datos macroeconómicos o unos apoyándose en los otros. Bien, tenemos en imagen un cruce de divisas, el dólar americano con la lira turca. Bueno, vemos cómo en los últimos meses la cotización del dólar americano se ha revalorizado, la cotización de la divisa americana se ha revalorizado muy fuertemente frente a la lira turca. ¿Por qué ha sido generado el movimiento? Bien, por un acontecimiento que hemos tenido, el intento de golpe de Estado en Turquía. Ha debilitado al país, por consiguiente, ha debilitado a su divisa. Acontecimiento por sorpresa. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que ya no estamos hablando ni de un dato macroeconómico ni de un evento. Es decir, un acontecimiento, algo que llega por sorpresa, algo que no se esperan los inversores y algo que sucede cada cierto tiempo. Vemos en la imagen un tsunami, una fotografía de un tsunami. Bueno, pues tarde o temprano y por desgracia llegará otro tsunami. Tarde o temprano y por desgracia llegará un terremoto en cierta parte del mundo. Y tarde o temprano, por desgracia, pues llegará también algún atentado terrorista de alto impacto que genere movimientos bruscos en los mercados. Lo primero que debemos de tener en cuenta cuando llega un acontecimiento de estas características es que no viene en el calendario macroeconómico, es decir, no nos ayuda de antemano, no es como con los datos macro o con los eventos, que por lo menos vienen en el calendario macroeconómico y podemos orientarnos y podemos protegerse de sus impactos y de sus peligros, pero esto se nos presenta por sorpresa, no viene, no nos puede de momento, esperemos que en el futuro sí haya sistemas para predecir y para poder ver con antelación lo que son estas catástrofes naturales, evidentemente, seguro que un día se logra, pero de momento se presentan y se presentaron. Esto es un acontecimiento, acontece, ¿no? Es decir, nadie lo espera. Cuando se presenta un acontecimiento de estas características, es lo que más nervioso ponen a los grandes inversores. ¿Por qué? Se suele decir que el dinero es muy miedoso. Bueno, pues es verdad. Y los grandes inversores más.
¿Qué es lo que ocurre cuando llega un acontecimiento de estas características? Pues que los mercados se ponen violentos, los mercados se ponen nerviosos, porque un acontecimiento de estas dimensiones como un tsunami, en un primer momento no se sabe bien lo que ha pasado, ¿no? Puede haber afectado a una pequeña parte de costa de un país o puede haberse llevado un país entero, ¿no? Como ha sucedido en algunas ocasiones. Entonces, el nerviosismo está garantizado, ¿no? Con un acontecimiento de estas características. Los inversores, su reacción natural y su reacción lógica es la de buscar refugio para su dinero. ¿Por qué? Bueno, pues porque una catástrofe de dimensiones demasiado grandes puede hacer daño a sus inversiones, ¿no? Entonces, la maniobra que suelen realizar los grandes inversores a la hora de un acontecimiento de estas características es retirar su dinero de lo que son los llamados valores de riesgo y colocarlos en los valores refugio. Es la maniobra más lógica y la maniobra natural que llevan a cabo los grandes inversores en un acontecimiento, como comentamos, de estas características. Valores refugio, bueno, pues actualmente en divisas tenemos al yen, que es el valor refugio por excelencia en divisas, el franco suizo y el dólar americano. Y luego, pues siempre los grandes inversores en momentos de turbulencia suelen mirar a materias primas, es decir, se revalorizarían no todas, evidentemente, pero sí hay ciertas materias primas que siempre sirven de apoyo, ¿no? Siempre sirven para guardar el dinero de los grandes inversores en momentos de turbulencia, en momentos donde no se sabe muy bien qué dimensiones tiene el acontecimiento. El atentado de las Torres Gemelas de Nueva York hace ya 15 años, pues bueno, los que estábamos en el mercado en aquel momento ya vimos, ¿no?, lo que sucedió con las cotizaciones, ¿no? Se volvieron locas, se pusieron nerviosas. La quiebra de Lehman Brothers, por ejemplo, en Estados Unidos en el año 2008, desde entonces, pues bueno, se originó una gran crisis. En aquellos días los movimientos fueron brutales. Dentro de las cotizaciones de los principales pares de divisas, los índices bursátiles cayendo tremendamente a ritmos del 3, del 4, del 5% diariamente. En definitiva, que un acontecimiento se sale fuera del mapa de los aspectos macroeconómicos y fundamentales porque no lo espera nadie, ¿de acuerdo? Y algo que no espera nadie, algo que cae por sorpresa, pues siempre tiene una reacción con respecto a la toma de decisiones de los inversores. El dato macroeconómico, como hemos comentado anteriormente, es concreto en día, es concreto en horario. Conocemos la naturaleza del dato que se va a publicar, conocemos el impacto que suele generar en las cotizaciones, no quiere decir que lo vaya a generar, ni mucho menos, pero sí el impacto que suele generar en las cotizaciones y conocemos un dato del pasado, es decir, conocemos lo que es el dato del periodo anterior, en este caso se publica del mes de abril, bueno, pues este sería el dato del mes de mayo, ¿de acuerdo? Y conocemos también una referencia, un descuento, un consenso de los grandes inversores y de los analistas. Es decir, ya tenemos una referencia de cómo puede salir el dato, ¿no? ¿Cuál es el descuento que tienen hecho los grandes inversores? Cuando tenemos un evento, los analistas y los inversores sí que pueden anticipar qué es lo que puede decir Mario Draghi, qué es lo que puede decir la señora Yellen, pero no es lo mismo. Genera muchas más dificultades, puesto que es un discurso o es una rueda de prensa que tiene un proceso en el tiempo. Y como comentábamos hace 2 minutos, los acontecimientos no vienen en el calendario macroeconómico, por desgracia, como comentábamos, es algo que se presenta por sorpresa y genera movimientos bruscos en los mercados. Busquen siempre los valores refugio en momentos de turbulencias abultadas, cuando suceda algún acontecimiento importante, porque es donde van a depositar su dinero los grandes inversores. Al principio de la sesión explicamos que los mercados y las cotizaciones
son la sangre del mercado y ese bombeo, el bombeo para que la sangre circule bien, lo generan los grandes inversores. Si los grandes inversores van hacia un sitio, nosotros debemos de ir hacia él y no tomar caminos contrarios. ¿Difícil la interpretación de los aspectos macroeconómicos y fundamentales? Sí, difícil. Incluso para los que llevamos casi 30 años en los mercados es difícil, pero hay que intentarlo, evidentemente, y sobre todo saber y conocer el impacto que tienen las cotizaciones o que pueden sufrir las cotizaciones de los productos que se vean implicados en esos datos macroeconómicos y fundamentales, en esos eventos o en esos acontecimientos. Como comentábamos al principio, un dato macroeconómico no es nada por sí solo, no va a hacer y no va a generar una tendencia de mercado. Un dato macroeconómico en el impacto inmediato, es decir, en el momento de la noticia, lo único que genera es peligro en el mercado, no genera otra cosa, no se confundan, no genera ninguna oportunidad de negocio, solo genera peligro en el mercado, donde debemos de estar fuera de ello y buscar otro producto que no se vea implicado en un dato macroeconómico, ni más ni menos, y luego, para atender a lo que son los eventos más importantes, escuchar lo que dicen estas personalidades, tomar nota de ello, o quedar en nuestra cabeza qué han dicho estas personalidades para añadirlos a los números rojos o números verdes que van saliendo desde un país para que después podamos tener una idea de las tendencias generales de mercado. Hemos visto anteriormente en lo que es una cotización del euro dólar y del libra dólar y hemos comentado que realmente los movimientos que hemos visto en los últimos años, tanto en el euro dólar como en la libra dólar, donde el dólar americano se ha revalorizado con fuerza, no ha sido porque sí. Hay una razón de base y hay una razón macroeconómica y fundamental detrás de ella. En definitiva, los aspectos macroeconómicos y fundamentales tienen la fuerza, tienen el poder de las cotizaciones. Dentro de los mercados existen miles de productos, todos ellos correlacionados unos entre sí. Deben de tener en cuenta que vivimos en el planeta Tierra y hoy, más que nunca, todo está muy correlacionado y lo que está sucediendo hoy en el petróleo, con la cotización del petróleo, se está trasladando en mayor o menor medida a los índices bursátiles, a otras materias primas, al euro dólar, en mayor o menor medida. Hay unos cruces de divisas que se ven más afectados, hay otros cruces de divisas que se ven menos afectados, pero en definitiva, las correlaciones, los aspectos macroeconómicos y fundamentales distinguidos por datos macro, eventos y acontecimientos son los que marcan y son los que imponen el ritmo de las cotizaciones. El análisis técnico nos sirve para tomar decisiones y es la herramienta imprescindible para después operar en los mercados. Como veremos en próximas sesiones y explicaremos en qué consiste el análisis técnico, cómo se trabaja y cómo nos ayuda a tomar decisiones dentro de los movimientos que provoca el análisis fundamental y los aspectos macroeconómicos y fundamentales. Bueno, pues la exposición de la conferencia ha terminado. No sé, moderador, si nos queda algún minuto para contestar alguna pregunta. Mientras tanto, les paso el link de nuestra página web en Forex Índices para atenderles. Siempre estamos a través de las vías que encontrarán en nuestra página web. Ahí les paso el link por si quieren ponerse en contacto con nosotros por alguna razón personal o alguna cuestión personal. Profesionalidad, pues bueno, después de tantos años algo hemos aprendido de los mercados y si lo hemos aprendido tenemos capacidad para transmitirlo, sin duda alguna. Estamos en hora ya. Vale, perfecto. No sé si por aquí había alguna duda, algún comentario. Voy rápidamente, más que nada por dejar testimonio. Bueno, pues parece que no hay así ninguna duda ni ningún comentario. Pues vamos terminando la sesión
Os doy las gracias, como siempre, por haber estado aquí, en FX Street. Desde Forex Índices, Jesús Ángel Benito se despide, como siempre. Espero que haya sido de utilidad, y que, bueno, pues que os haya servido, para luego tomar vuestras decisiones de salida, de entrada en los mercados. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.